Bueno, mi nombre es Alberto Kusselman, soy psicólogo, músico y hago terapia del canto. Esa sería un poquito la síntesis de todo. Mira, una de las cosas que más me preguntan y más trabajo tiene que ver con las relaciones conflictivas. Las relaciones conflictivas. La relación conflictiva es lo que más desgasta la energía de las personas porque hay muchas situaciones en las cuales hay mucha dependencia afectiva. Entonces, esa dependencia afectiva hace que la persona todo el tiempo esté pensando en el problema que tiene con alguien. Entonces, toda su energía se consume en lo que nosotros llamamos el campo de batalla. El campo de batalla es darse cuenta que con algunas personas vivimos dentro de un campo de batalla, que son relaciones desafinadas, le decimos nosotros. Nosotros creemos que cuando hay conflictos hay situaciones de desafinación, es decir, cada uno ve la vida de una manera distinta y competimos a ver quién ve la vida mejor, o otro deporte es quién es peor que el otro. Es decir, bueno, pero esto que como síntesis de lo que me preguntabas, la mayor parte de las consultas tienen que ver con las relaciones conflictivas. Mira, mi práctica diaria en general es a la mañana levantarme, a mí me gusta cantar un mantra 3 veces. Y después, dentro de las prácticas, bueno, todo el tiempo como estoy atendiendo pacientes o dando alguna clase, siempre estoy conectado con la música, con el canto, la música, que es con lo que trabajo. Entonces, esa práctica también hace que yo esté mucho tiempo acá con los instrumentos, con la guitarra, con los instrumentos de viento, o grabando también. Muchas veces grabamos las canciones. Bueno, entonces eso es parte de mi práctica, cantar, hacer lo que hago con mis pacientes, de pronto tocar estos instrumentos, los instrumentos de viento, que es la otra práctica que hago, la terapia de los vientos. Terapia del canto y terapia de los vientos, que es utilizar estos instrumentos para poder trabajar sobre nuestro estado anímico, para poder limpiar la mente. En realidad, el trabajo como síntesis de yo lo que hago es psicohigiene, limpieza de la mente. Entonces, bueno, básicamente por eso que en la práctica, lo que yo siento que me hace bien a mí, inclusive yo podría decir que las canciones me las compongo para mí mismo. Nosotros tenemos muchas canciones grabadas como medicina, pero muchas yo las practico para mí mismo. Las canciones para el miedo, para las relaciones conflictivas, las canciones para despertarnos, para tomar decisiones. Pero básicamente la síntesis de todo es limpiar la mente. La creencia es creer que necesitamos intermediarios para la espiritualidad. Yo creo que hay muchos maestros en el camino, ¿no es cierto?, que nos sirven. A mí me han servido muchísimo los maestros en el camino. Pero después darnos cuenta que la creencia de que alguien o algo de afuera me va a salvar, yo creo que es lo que hay que desmitificar. Porque en realidad el asunto es adentro. Y lo que hay que desmitificar es que alguien de afuera me va a salvar. Por supuesto que muchos de afuera me pueden ayudar, como me han ayudado tanto. Pero justamente lo que más me han ayudado fueron los que me dijeron que no busque afuera, sino que busque adentro. Entonces, si habría algo que hay que desmitificar, es que algo de afuera me va a salvar. Cuando en realidad todo el trabajo básicamente es un trabajo interno, pero que por supuesto tenemos que agradecer la presencia de los maestros o de la gente que nos señala el camino. Porque el trabajo lo tiene que hacer la persona. Y cuando tiene que hacer la persona, ¿cuál es el trabajo? Abrir la conciencia, ser más consciente de todo, estar más despierto. Y ese trabajo no lo puede hacer nadie de afuera. Sí, pues hay señales en el camino, por supuesto, que hay que aprovechar y aprender. De la gente que ya pasó por ahí también, ¿no? Mira, cuando dijiste de adolescente, lo primero que me vino fue que yo en la adolescencia estaba mucho con la música, inclusive durante todo el tiempo que estudié psicología, estaba más que nada con la música, era cantante.
por decirlo de alguna manera. Y mi sueño era ser cantante. Lo que yo quería era ser un cantante. Y bueno, y tenía grupos folclóricos con mis amigos. Y si yo lo volviera a ver a ese muchacho con de 18, 19, 20 años, le diría que seguimos cantando, que así como a los 18 estaba cantando, ahora también sigo cantando. Yo le diría que aquel sueño que yo tenía se está cumpliendo, se cumplió. De distintas maneras, ¿no? De distintas maneras, pero eso se cumplió también. Y después un poco más allá, yendo un poco más a uno que es, digamos, el psicólogo, el que se recibió de psicólogo, ponele a los 27 años, una cosa así. También, porque ese era el otro sueño, ¿no? Si tuviera que verlo al que recién se recibió de psicólogo, que tenía esta alternativa, ¿qué hago? ¿Voy a ser psicoanalista o voy a ser cantante? Por decirlo de alguna manera. Porque en ese momento estaba en festivales, así. Y en un momento dado decidí dejar la música y dedicarme exclusivamente a la psicoterapia. Porque era incompatible ser psicólogo y ser cantante. Un prejuicio de la época. Y entonces yo, si lo viera aquel que se recibió, también, o sea, le diría que que fue bueno todo lo que aprendimos ahí en la facultad y en todo lo que aprendimos fue muy, muy importante, pero también le diría que faltaba algo, que yo eso lo descubrí después. Y lo que faltaba era no solamente la parte de la psicología, digamos, o de la mente humana, sino lo que faltaba, que fue lo que aprendí después, tenía que ver ya con la espiritualidad o con la meditación, ¿no es cierto? O con la salida del sufrimiento y todo eso. O sea, de aquella época le diría que está bien todo lo que estudiamos, pero después faltaba esto de lo que es la meditación. O lo que después me pasó a mí cuando después pude unir las dos partes, ¿no? Aquel que quería ser cantante y músico y el que quería ser psicólogo. Lo que cambió, podría decirte, fue una paciente me trajo un libro, se llamaba Las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda. Yo lo leí y no me interesó para nada. El diálogo entre un indio y un antropólogo. En ese momento, a mí eso no me interesaba. Al año siguiente cumpleaños y 2 personas me regalan el mismo libro sobre las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda. Leo el libro y en el libro Don Juan dice, la obra monumental en la vida de una persona es aprender a detener el diálogo interior de la mente. Es decir, que lo más importante, decía Don Juan, era tener el poder sobre la mente. Cuando yo leí eso, no entendí nada, porque nosotros los psicólogos somos muy de la cabeza, muy intelectuales, y yo no tenía idea que era no detener el diálogo interior de la mente, nunca había pensado en eso, que se podía detener y que, bueno, lo que después sería la meditación y todo eso. Bueno, pero eso fue algo que fue muy importante para mí. La lectura de los libros de Don Juan, una realidad, darme cuenta que, es decir, esos libros me conectaron con la espiritualidad, con un primer paso hacia la espiritualidad de los pueblos originarios. Y entonces en un momento dado yo dije, así como Carlos Castaneda tuvo un maestro indio, yo también quiero tener un maestro indio. Entonces me fui al centro Coya de Buenos Aires, porque vivía en Buenos Aires, donde iba a encontrar un maestro indio. Me fui al centro Coya y ahí se me abrió un mundo, otro mundo, una realidad aparte. Es decir, me conecté con los pueblos originarios, con las culturas originarias, y eso me abrió. Y tuve muchos amigos, maestros indios originarios, digamos, acá, que me enseñaron muchas cosas. Y comencé a componer mucho que tiene que ver con
con la música que a mí me gusta, que es la música andina, londina. Y después de ahí, el gran salto que vino, era que yo escuché que yo ya estaba trabajando con el canto con mis pacientes, los grupos terapéuticos. Ya había pasado muchos años. Y en la India había un maestro que decía que el canto era la mejor medicina para todo tipo de enfermedades. Eso es lo que decía el maestro. El canto es la mejor medicina. Y yo ya estaba trabajando con mis pacientes con el canto en los grupos terapéuticos. Entonces yo dije, bueno, yo quiero saber, yo quiero conocer al maestro. Y me fui a la India y estuve 2 veces en la India. Y ahí apareció todo lo que tiene que ver con los mantras, con el canto de mantras. Y así como en un primer momento quería ser cantante, después lo único que quería hacer era ser bastonero. Y ser bastonero significaba liderar canto de mantras, eso, ¿no? Pero esto que vos me preguntabas, el gran cambio se da cuando entra la parte espiritual. En mi caso, la parte espiritual viene por el lado de las enseñanzas de Don Juan y de Sai Baba, en la India. Eso produjo un cambio muy importante. Me abrió la espiritualidad, por decirlo, y había quedado en el pasado. Mira, ahora me di cuenta que lo más importante era poder difundir lo que ya se ha creado, por decirlo de alguna manera. Entonces, mi intención en este momento es poder llegar a más gente. Es decir, que haya más gente que pueda utilizar el canto, que pueda utilizar la música como un trabajo de psicohigiene. La enfermedad plaga es la enfermedad mental. Eso quiero decir. Y que lo que tenemos que hacer para prevenir, porque en general nosotros los psicólogos trabajamos en la psicoterapia, ya cuando está instalado el síntoma y todo. Y claro que yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es hacer un trabajo de prevención de la enfermedad, de psicohigiene, es decir, de que la gente sepa más de psicología, de la propia psicología, de cómo poder enfrentar las cosas y de tener estrategias para poder limpiar la mente. O sea que fundamentalmente el trabajo es ser consciente de la necesidad que tenemos de limpiar la mente, porque fundamentalmente el mensaje es, date cuenta que la mayor parte del tiempo sufrís de lo que pensás. Y si no aprendes a limpiar la mente, seguís sufriendo. La mayor parte del tiempo sufrimos de lo que pensamos, de lo que imaginamos, que es el miedo al futuro, la ansiedad, fundamentalmente, y también de lo que nos imaginamos. Me imagino que está pasando algo. O otra de las formas del sufrimiento tiene que ver con acordarse del pasado. Todo el tiempo me acuerdo lo que me pasó, me acuerdo lo que pasó. Y si es aunque me acuerdo lo que me pasó fue algo desagradable, desarmonizado, eso hay que limpiarlo. Porque por más que hagamos psicoterapia, que hay que hacer fundamentalmente, yo soy psicoterapeuta, pero hay otra parte que es la psicohigiene, que es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer para limpiar la mente. Entonces nosotros encontramos la limpieza de la mente a través del canto y también a través de los instrumentos de viento. Ese es el punto. Y eso es lo que queremos hacer que le llegue a tanta gente. Porque esto es una medicina natural, es algo natural, que hace muy bien. Y bueno, y una de las cosas es, yo en el año 89 subí acá a la montaña, Capilla del Monte, al Uritorco, y le pedí a la Pachamama ya que me ayude a difundir, año 89, yo todavía vivía en San Marcos, que me ayude a difundir la terapia del canto por todo el mundo. Y en ese momento no había internet. Yo vivía en San Marcos y para comunicarme con mis hijos tenía que ir a la telefónica a pedir una llamada de larga distancia. Y en ese momento yo pedí, quiero que esto que estamos investigando se conozca en todo el mundo. Fue muy ambicioso el pedido, pero fuera real y lo sigue siendo. Y hoy, gracias también a la tecnología y todo eso, a través de Spotify, por ejemplo,
tenemos mensualmente más de 100.000 personas escuchando la música de la terapia. Entonces eso a mí me permitió, más allá del consultorio, poder llegar a más gente a través del mensaje del canto como limpieza de la mente. Y la respiración, lo que llamamos la respiración musicalizada, que es la que hacemos con esto. Entonces, lo que yo quiero hacer llegar a la gente es que un instrumento como este es medicina, es música medicina. Y es música medicina. Esto lo empecé, mira, en el año 88 todavía estaba viviendo en San Marcos. Una profesora de yoga de Cruz del Eje me dijo que tenía unos chicos con asma. Y yo ya tenía desde hacía tiempo la idea de qué bien que le haría tocar estos instrumentos a las personas que tienen asma. Porque la persona con problema respiratorio todo el tiempo quiere estar metiendo el aire y este es un instrumento que te ayuda a sacar el aire. Entonces, le confeccionó unos instrumentos a esta profesora de yoga y a partir de ahí empezó la investigación. Año 88, y escribió un libro que se llama Terapia de los Vientos, música para la musicoterapia del asma y la depresión. O sea, entonces empecé a trabajar con esto, que es muy terapéutico, y bueno, cuando viene alguien por acá, le hacemos tocar los instrumentos y la gente se siente muy bien, porque te ayuda a abrir la conciencia. Tocas un rato este instrumento y la conciencia se abre de una manera tan natural que es maravilloso. Y mucho más cuando estamos acá en la montaña, ¿no? Mira, tenemos un canal, el canal de YouTube, si quieren suscribir ahí, cuando estamos transmitiendo, que casi todos los días transmitimos, y todos los días subimos Reels. También estamos en Instagram, Terapia del Canto, y estamos en TikTok, y estamos en YouTube, y en Spotify está toda la música. Así que lo que les recomendamos, si quieren saber un poquito, primero escuchen la música, a ver cómo les llega. En Terapia del Canto de Spotify tenés la mayoría de los discos nuestros y también tenemos una página que es terapiadelcantoargentina.com y ahí está para la gente que se quiera formar como terapeuta del canto. Ahí está la formación de terapeutas del canto y bueno, es una forma de conocer un poquito más y profundizar. Siempre, siempre ahora, siempre, siempre ahora, siempre, 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 siempre ahora, siempre, siempre ahora, siempre, siempre ahora, siempre, siempre ahora, siempre, siempre ahora. Siempre ahora. Un canto de poder volver al presente. Así que bueno, eso es lo que quería.